Hay una historia que aparece en Lucas 17 que para mí es una historia completamente fascinante. Y te voy a decir por qué es fascinante. Así que de una vez empieza a abrir tu Biblia en Lucas 17, que ahí vamos a estar. Pero es una historia fascinante. Cuando tú te sumerges en esta lectura, cuando tú te sumerges en esta historia y empiezas a entenderla, empiezas a escudriñar sobre esta historia, pero si tú te metes, mira, pues te metes a esta historia con un espíritu dócil, un espíritu moldeable, un espíritu enseñable y además buscas sediento con un corazón sediento y con necesidad de Dios, buscas que Él te revele, entonces la multiforme gracia de Dios te va a revelar secretos profundos, te va a enseñar cosas que para otros no están claras, te va a mostrar enseñanzas gloriosas que van a elevar tu vida. Eso es lo que me encanta de esta enseñanza y es lo que yo he podido ver. Lucas 17 nos habla de una historia que es triste por un lado, pero trae una alegría muy profunda a mi corazón. Y es un encuentro que tiene Jesucristo con 10 hombres que estaban enfermos. Y la Biblia nos enseña que la enfermedad que tenían era lepra. Estos hombres, cuando tú lees el contexto de sus vidas, te das cuenta que eran hombres desesperados, hombres angustiados, hombres que pasaron por mucho dolor emocional y que querían encontrar en Jesucristo el favor y la gracia para ellos poder ser sanos. Recuérdate que las noticias sobre el ministerio poderoso de Jesucristo, las noticias sobre las señales y milagros que el Señor Jesucristo hacía, viajaban aceleradamente por todas las regiones, cabalgaban por el viento las noticias y llegaron a estos hombres que tenían lepra y ellos se dan a la labor de buscar a Jesucristo porque ven en Jesucristo la oportunidad de ser sanados de una vez de la lepra. Así que sin más preámbulo, quiero que nos adentremos a lo que dice el doctor Lucas en San Lucas 17:11. Quiero que vayamos ahí a tu Biblia. Quiero que vayas a Lucas 17:11 y dice la palabra del Señor así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, mira esto, me encanta, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Mira el 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mira lo que dice el 14. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron, ¿qué dice? Limpiados. Miren lo que dicen los siguientes versículos restantes. Y dice en el 15, entonces uno de ellos, mira esto, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Recuérdate que se había dividido, había un gobierno del norte y un gobierno del sur, y Israel estaba con la ¿cómo se llama? La capital de Samaria, ¿te recuerdas? Entonces, los samaritanos tenían algo. Los judíos y samaritanos no caminaban, no podían estar juntos porque los samaritanos eran una mezcla, eran judíos mezclados. Entonces, para el judío no eran ellos dignos de ser llamados judíos y eran gente gentil, no eran aceptados como pueblo de Dios, como judíos, aunque muchos de ellos amaban a Dios y buscaban a Dios, pero esto es lo risible. No caminaban en ningún momento, pero aquí en la enfermedad vemos que estaban juntos. Entonces la enfermedad los une. 17 dice, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Esto me gusta. ¿No son 10? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Los otros dónde están? Mira pues. Esta pregunta de Jesús es interesante que tú la guardes en tu corazón, porque todos sabemos acá y hemos oído esta historia, nos la han predicado y todos sabemos, oye esto, pues que el Señor Jesucristo los mandó y los otros obedecieron al Señor. Pero vemos algo, si Jesús hubiera estado satisfecho con eso, ¿por qué entonces Jesús pregunta? Jesús esperaba también de ellos que ellos regresaran a agradecerle, pero no lo hicieron. Entonces pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están los otros? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate al samaritano, vete, tu fe te ha salvado. Ahora mira pues,
Creo que de todas las enfermedades que la Biblia nos muestra, una de las más atroces, una de las más dolorosas, la más triste y repugnante es la lepra. Cuando tú estudias un poco sobre la lepra, Levítico 13 lo puedes leer, y profundizas un poquito, vas a entender el contexto de vida en el cual se movían estos 10 leprosos de los cuales habla la Biblia. Te vas a dar cuenta que en realidad el contexto de vida de estas personas no era nada grato, por el contrario, vivían en un ambiente hostil, un ambiente lleno de miseria, un ambiente lleno de tristeza y profundo dolor. ¿Por qué? Porque estas personas, mira, pues, la ley los obligaba a separarse de sus seres amados cuando el diagnóstico había sido confirmado por los sacerdotes. Entonces, te exiliaban, esa es la palabra, te ponían en cuarentena, llamémoslo así. Imagínate lo doloroso que ha de haber sido para las personas que caían con esta enfermedad, lo triste que ha de haber sido que los separaran de sus seres amados, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus amigos, que los quitaran de la sociedad y los metieran o los reclutaran, los recluyeran en un lugar, en un campo exclusivo para leprosos. Los sacerdotes los sacaban del campamento o de la ciudad porque los declaraban hombres inmundos, ya que esta enfermedad era tremenda, era terrible. Yo no sé si tú sabías, pero dependiendo del tiempo que tenían la enfermedad y la infección en el cuerpo, a mucha gente se le caían las orejas, se les caía la nariz, se les caían los dedos de las manos, de los pies, etc. Las heridas, las llagas que ellos tenían eran vivas. No habían nunca sanado, así que las llagas las tenían ellos con erupciones, supurando, y era algo que hacía que se les descompusiera el tejido, el otro tejido. Entonces el olor de la piel muerta, el olor era terrible, era una podredumbre bárbara que la gente no podía soportar y por eso los excluían a ellos y los sacaban de la ciudad y de en medio de ellos. Cuando venía gente caminando y de repente se cruzaba con un leproso, este tenía la obligación de dar un pregón de leproso, se llamaba, y era anunciar desde lejos y a cierta distancia que él era inmundo. Entonces, cuando venía alguien, ellos gritaban, inmundo, inmundo, para que la gente estuviera alertada de su presencia. Mira esto, qué triste. Si te das cuenta, era en realidad un contexto de vida duro, una situación triste, porque la misma enfermedad hacía que la sociedad los evitara. Entonces, cuando alguien gritaba, inmundo, inmundo, tú agarrabas por otro camino, no tenías ni contacto con ellos. Ceremonialmente hablando, los pobrecitos quedaban inhabilitados y no podían entrar al templo a adorar a Dios. Fíjate, ¿ves? Como puedes ver, esta enfermedad era algo terrible y venía a trastornar tanto su mundo como venía a trastornar todo lo que con ellos competía. Cambiaba su vida en un romplón. Tenías familia, te quedabas sin familia. Ya no podías ir al trabajo, no podías ir ni a la iglesia. Estabas excluido y eras rechazado por la sociedad por la enfermedad. Además, si no te parece triste hasta este momento lo que estás escuchando, la Biblia nos enseña que esta enfermedad era un sinónimo de pecado y el juicio de Dios. Tú lo puedes ver en Números 12, cuando te recuerdas que María, la hermana de Moisés, empieza a murmurar de él. ¿Qué fue lo que le mandó el Señor? Lepra. Fue juicio de parte de Dios. Así que si tú andas ahí murmurando del pastor, ten cuidado porque te puede caer. Te puede mandar una tu lepra al Señor. Ahí dice que. Entonces, era terrible esta enfermedad. En breves palabras, yo te pude mostrar un pequeño panorama de lo que es la lepra. Pero yo quiero que te pongas a pensar que la lepra no solo era una enfermedad que venía a castigar y azotar el cuerpo físico, venía también a castigar y a azotar profundamente el interior de las personas, ya que cuando tú caías en esta enfermedad, te llevaba esto al fracaso y a la frustración emocional, porque estabas literalmente solo, sin tus seres amados. Así que en esta hora, ya con esto que te conté, quiero que te pongas a pensar. ¿Te puedes imaginar qué tan importante o cuánto estos hombres deseaban ser sanos? ¿Te puedes imaginar? Para ellos era un sueño el poder ser sanos y nuevamente poder abrazar a su esposa, abrazar a sus hijos, abrazar a sus padres, estar en la sociedad, volver al trabajo. Esto era algo terrible completamente. Y ellos deseaban esa sanidad y ven en Jesús la oportunidad para ser sanos.
Algo que me conmueve, yo no sé si tú te has dado cuenta cuando lo lees, pero por eso te pedí que tuvieras tu Biblia abierta, pero algo que me conmueve de ellos es que cuando ellos le gritan a Jesús y le anuncian a Jesucristo, ellos no le dicen, sánanos. ¿Te recuerdas aquel que decía, hijo de David, hijo de David? ¿Ah? Ten misericordia de mí, pues ellos hicieron lo mismo. Ten misericordia. Y ten misericordia, con ese ten misericordia, ellos le estaban diciendo, Señor, no es posible que veas esta enfermedad que nos está azotando y tú pases de largo. No es posible, Señor, que tú ves lo que estamos viviendo y nos des la espalda. Eso era lo que le estaban diciendo. Eso es lo que quiere decir, ten misericordia de nosotros. Ahora, dentro de esta historia vemos algo interesante. Hay ciertos aspectos que nos enseña la Biblia sobre estos hombres que yo quiero mostrarte. Y es uno de ellos que eran hombres de fe. Los 10 eran hombres de fe. Porque la Biblia en el versículo 12, si tú lo lees, no dice que Jesús llegó a ellos, sino que ellos salieron a encontrar a Jesús. Jesús no los encontró, ellos salieron a buscarlo. Y esto nos habla de la fe de estos hombres, porque ellos creían y tenían la confianza de que Jesucristo era la solución a su enfermedad, la solución a la necesidad y al clamor de su interior. Eso me impacta. Me impacta algo también, que su fe detuvo al Señor. Porque dice que empezaron a hablar de misericordia, le clamaban misericordia al maestro y el maestro los vio. El Señor se detuvo a atenderlos. Y esto nos da una enseñanza poderosa y te voy a decir cuál es. Si tú quieres que el Señor ponga atención a tu asunto, muéstrale tu fe. ¿Estás oyendo? Si tú quieres que el Señor intervenga en tus asuntos, muéstrale tu fe. No le muestres tus lágrimas, no le muestres tu queja, no le muestres tu dolor, muéstrale tu fe. Otra cosa que me gusta en el versículo 14, y lo puedes ver, es de que eran obedientes a Dios. Fueron obedientes a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los manda a los sacerdotes y ellos no estaban sanos. En el camino fueron sanos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no esperaron a que Jesús impusiera las manos o orara por ellos. Ellos solo fueron obedientes a su palabra y ellos accionaron. Y esto nos enseña algo muy interesante, que cuando tú eres obediente a la palabra siempre vas a tener resultados positivos. ¿Comprendes esto? Si tú eres obediente a la palabra, la mano de Dios se va a mover. Y se va a mover a tu favor. ¿Cuántas veces, mira pues, hemos perdido oportunidades de bendición por ser desobedientes? ¿Qué hubiera pasado si estos hubieran dicho, no, pues si no estamos sanos? No, aquí nos quedamos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran obedecido el mandato de Jesús? No hubieran sanado. Y así muchas veces estamos nosotros. El Señor nos da órdenes, nos da mandatos y nosotros no vemos la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Quiero que visualices algo. Hasta acá, hasta lo que hemos dicho acá, te das cuenta que los 10 hombres están en la misma barca. ¿Por qué? Porque los 10 hombres, nos dice la Biblia, que salieron al encuentro de Jesús. Los 10 hombres eran hombres que abrieron su boca para apelar la misericordia del maestro. Los 10 hombres eran hombres necesitados de salud, porque estaban enfermos. Los 10 hombres, nos enseña la Biblia, eran hombres que tenían fe. Los 10 hombres, dice la Biblia, eran hombres que dependían de Jesús para ser sanos. Los 10 hombres fueron enviados por Jesús, aún enfermos, para que vieran a los sacerdotes. Los 10 hombres fueron obedientes a esa orden y fueron camino al templo. Y dice la Biblia que estos 10 hombres camino al templo fueron sanos. Pero hay un detalle que sobresale. Y es que uno de ellos, en el camino, cuando se vio sano, regresó al Señor. Y esto me enseña algo muy importante. ¿Y regresó a qué? ¿A qué regresó? A dar gracias. Veo algo, la gratitud nos diferencia de los demás, delante de Dios. Cuando tú tienes un corazón agradecido, eso te diferencia del montón. Aquí pueden haber 100, 200 personas, no sé cuántos hay. Pero si tú tienes un corazón agradecido, el Señor te diferencia de los demás que no lo son. Y mira, pues dice la Biblia que este regresó ¿cómo? ¿Cómo agradeció? ¿Cómo dice la Biblia que él regresó? Glorificando
¿A Dios cómo? Ay, a gran voz. ¿Y cómo glorificamos nosotros a Dios? ¿Te has dado cuenta que hay unos que están así puros soldados, ni hablan, ni aplauden, ni... ¿Te has dado cuenta? Eso es su manera de glorificar a Dios. Este hombre brincaba. Este hombre adoraba al Señor, cantaba al Señor. ¡Wow! Eso me impactó. Y dice que llegó y adoró al Señor ¿cómo? Con acción de gracias. Ahora mira pues, el agradecimiento es una actitud, no es una expresión, es una actitud. Y es una actitud que debería estar en todos nosotros si somos cristianos genuinos. Te voy a enseñar algo que te va a dejar frío. La gratitud, oye bien esto, es algo que nos distingue de la demás gente que no es cristiana. La gratitud es algo que el Señor demanda y exige de nosotros. ¿Sabías eso? No lo sabías, ¿verdad? La Biblia nos enseña algo. Mira, pues te voy a enseñar algo aquí. Este lo hemos leído, lo sabemos, el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Uy, te voy a decir algo. Max es consciente. A veces cuando voy a dar clases donde Max siempre se me olvida la dirección. O se me olvida la dirección o el código, ¿va, Max? Y mira, para entrar al condominio de Max, si no sabes el código, no te dejan entrar. ¿A cuánto les ha pasado que van, ahora como la tecnología ha cambiado, vas a visitar a alguien y tienes que, y luego te mandan el código? ¿Cuántos les ha pasado eso? Y sin ese código no te dejan entrar. Pues bien, la Biblia nos enseña que el código para accesar a la presencia de Dios es la gratitud. Si tú quieres accesar a la presencia de Dios, quieres atraer el corazón de Dios a tu vida, es a través de la gratitud. Mira pues, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Mira pues, ahora te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar algo que es poderoso. La gratitud va más allá del culto externo. La gratitud va más allá de una expresión de labios. La actitud es la gratitud es una actitud de corazón. Por eso, mira pues, cuando tú vienes y con gratitud entras a la presencia del Señor, atraes su corazón y entonces gozas de la presencia del Señor y también se derraman bendiciones en tu vida. ¿Quieres bendiciones en tu vida? Aprende a tener gratitud. La Biblia dice, mira pues, entrad por sus puertas con acción de gracia. Esto que quiero que veas. O dice la Biblia, si estás contento, entra con gratitud. Si tienes dinero en el banco, entra con gratitud. Si estás sano, entra con gratitud. No. La Biblia dice, entra. ¿Qué quiere decir esto? Que la gratitud no depende de nuestro estado anímico, la gratitud no depende de nuestra condición, la gratitud depende de la actitud del corazón. Fíjate, esto es interesante porque 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos enseña algo y dice que tenemos que ser agradecidos, tenemos que dar gracias. ¿En qué? En todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? En las buenas y en las malas. Y hay muchos de nosotros que sabemos dar gratitud, sabemos dar gracias a Dios solo en las buenas. Porque en las malas, ¿qué es lo que el Señor oye? ¿Oye gratitud? ¿Oye un corazón de gratitud? ¿Oye un corazón de queja? ¿Oye un corazón de dolor, de tristeza, de decepción ante Dios? Dice que demos gracias en todo. Y si tú te das cuenta y sigues leyendo, dice que esa es la voluntad del Señor para nosotros. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios aquí? Empieza a ser agradecido. Si tú no eres agradecido, no estás haciendo la voluntad de Dios. Muchos señores que quiero hacer tu voluntad, quiero ir a predicar, sí, papito, pero primero aprende a ser agradecido. Fíjate, ¿ves? La gratitud es un símbolo de nobleza, es un símbolo de virtud, es un valor que no todos poseen.
Y hoy en día lo puedes ver más que nunca. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad hoy sufre de ingratitud más que nunca. ¿Cuánta gente? Mira, vamos a dejar a Dios por un lado, pero a ti, ¿cuánta gente tú le has hecho favores siempre, has estado por ellos y ni siquiera te dan gracias? ¿Ah? ¿Cuánta gente? Todos los que estamos sirviendo a Dios, le das clases a la gente, estás con ellos, te metes ahí, estás de madrugadas y ni siquiera gracias te dan. ¿Ah? Nosotros lo vemos mucho en matrimonios, ¿o no? ¿Cuánta gente, Max? ¿Cuánta gente te has desvelado? ¿Cuánta gente con tu esposa han dado su vida? Y se van y ni siquiera gracias te dicen. Parece como que la gente sufre de amnesia. ¿Eh? Y más, parece que los cristianos sufren de amnesia y se les olvida todos los favores que Dios nos ha hecho. ¿No has oído tú el favor 100? Lo he contado. Que 99 veces le hago yo favores a Manny y viene y me dicen el favor 100. Me dice, Julio, mira, se me la volada. Y luego, vos, mira, no puedo, hoy tengo que llevar al hospital a mi hija. Va con su esposa y le dice, el pastor es un desgraciado. El pastor es malo. El pastor ni me ayuda. Así hay gente. Tú los ayudas siempre y cuando no puedes, tú eres el malo de la película. ¿Cuántos conocen así aquí? ¿Y cuántos de aquí son así ustedes? ¿Cuántos de ustedes son aquí? Mira, y así somos con Dios. Fíjate pues, es un milagro que tú estés despierto hoy y que estés aquí sentado. Fíjate pues, que estés despierto, que tengas que comer, porque no miro a ninguno que las costillas se les miren ni los pómulos se les salten de los flacos. Todos están bien maiciaditos y bien comidos. Mira pues, te voy a decir algo. Despertamos hoy, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos los que estamos casados una mujer bella que está a nuestro lado y nos apoya. Tenemos hijos maravillosos. Yo digo mujer bella y todos así. Al menos hablo por mí. Tenemos hijos maravillosos, miren, yo les voy a decir algo, pongan el peso. Miren todo lo que Dios les ha dado. Tienen salud, están bien, están contentos, estamos pero bendecidos. Pero el Señor no te da el aumento, uy. Peleamos con Dios. No te vas de viaje porque salieron las cosas mal, te peleas con Dios. Empiezas a ver en la hoja blanca el punto negro en vez de ver todo lo blanco. Y así es la gente. ¿Y sabes qué? Me choca y me enoja un montón. Te voy a decir que me enoja y me saca piedras. Te voy a decir que es que hoy los cristianos hoy se creen merecedores de todo. Se portan tan exigentes con Dios y solo es pedir, 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 pedir. Puro asadón, todo para adentro, todo para adentro. Y no quieren hacer nada para Dios o por Dios. Solo es pedir. Y tienen esa actitud como que si no fuéramos deudores, muchachos, como dice Romanos 8:12. Fíjate pues, ese comportamiento y esa inclinación de nuestro corazón hay que ponerle mucha atención. Porque si nuestra generación, toda nuestra generación está padeciendo de falta de gratitud, uy, tenemos que tener cuidado. Te voy a decir por qué. Porque es una de las señales que el Señor nos muestra en la Biblia antes de su venida. Ese va a ser un rasgo que va a tener la gente antes de que venga Cristo por su iglesia. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Timoteo. Ahí te lo voy a enseñar. Timoteo 2:3 dice, porque habrá hombres, está hablando de los últimos tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué dice? Uy, ingratos. En los últimos tiempos, un rasgo, además de que van a ser patojos malcriados, desobedientes, blasfemos y todo eso, va a ser la ingratitud. Y si somos conscientes, ninguno acá se va a poder atrever a decirme que en realidad nuestra sociedad no carece de gratitud. Todos sabemos
Es uno de los valores que se está perdiendo aceleradamente en medio de nuestra sociedad. Ahorita lo que leímos, la lectura que abordamos en Lucas 17, te das cuenta que fueron 10 bocas las que se abrieron para pedir sanidad, pero solo una boca fue la que se abrió para dar gracias. Y esto es alarmante. Si tú lo ves como una estadística, estamos mal. Es alarmante porque está diciendo que de 10, uno da gracias. Cuando hablo que gratitud es actitud del corazón, actitud es una forma de pensar y sentir de una persona. Y gratitud es ese sentimiento de agradecimiento de una persona a otra que le proporcionó un beneficio. Entonces, cuando yo estoy hablando que es una actitud, estoy hablando que la gratitud tiene que estar siempre en nuestro corazón. Tengas pollo en tu casa o tengas frijolitos, vas a estar agradecido con Dios. ¿Te aumentaron el salario o no te lo aumentaron? Vas a estar agradecido con Dios. ¿Te reconocen o no te reconocen tu trabajo? Vas a estar agradecido con el Señor. Fíjate esto, pues. Y algo interesante es que nunca vamos a poder ser personas con un corazón agradecido, nunca vamos a poder tener esa gratitud en nuestro corazón si nos creemos merecedores de todo. Tenemos que entender y tenemos que comprender, número 1, que antes éramos culpables. Número 2, que nuestros pecados nos separaron de la presencia de Dios. Número 3, que lo que realmente merecíamos era castigo eterno y separación eterna de Dios. Eso merecíamos. Tenemos que reconocer algo bien interesante, que si no hubiera sido por la misericordia mostrada en esa cruz del Calvario por nuestro amado Jesucristo, todavía fuéramos nosotros culpables. A veces damos, sí, el Señor murió por mí, sí, no. Hay algo bien profundo ahí. Y es que si Él no lo hubiera hecho por ti, tú todavía estuvieras condenado. Gracias a ese sacrificio eterno de amor, hoy delante del Padre estamos justificados. Fíjate pues, fuimos justificados y no tenemos una justificación propia. Pero que hayamos sido justificados no quiere decir que ya no seamos deudores. Somos deudores. ¿Somos salvos? Sí, pero somos deudores. Y si somos deudores, ya no tenemos que vivir, dice la Biblia, en nuestra carne. Uno de los rasgos importantes de una persona que es agradecida a Dios es que le empieza a dar la espalda al pecado. Una persona que entendió, comprendió que es deudor, su vida le da la espalda al pecado. Si ves entre líneas de lo que acabamos de leer, este hombre que era leproso entendió algo. Entendió que nada ni nadie lo pudo sacar de esa condición deplorable en la cual él vivía. Y el único que lo pudo sacar fue Jesús. Y por eso él llegó al Señor, cantando, agradecido, adorando y en gratitud. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por ti que nadie pudo hacer? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Tal vez el Señor hizo más que un consejero matrimonial. Tal vez Dios hizo más que un psicólogo. Tal vez Dios hizo más que un médico. Tal vez Dios hizo lo que ningún abogado pudo hacer por ti. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Y a veces se nos olvida, señores. A veces nos acomodamos tanto y se nos olvida que el Señor hizo grandes cosas por nosotros. Hoy estamos metidos en una sociedad tan demandante que quiere carros, quiere casas, quiere sueldos, mejores trabajos. Y ahí andamos pidiendo eso. ¿Saben qué? Simplemente con saber que somos salvos y que Jesucristo vino a la cruz del Calvario, esa debe ser la razón más grande y poderosa para que nosotros brinquemos de alegría y brinquemos con emoción y adoremos al Señor. ¿Y sabes por qué? Algún día, que no está muy lejos, vas a ver que tengo razón. Y los que nos vayamos con Él,
uy, vamos a decir, gracias. Cuando se quede la Pati, se quede el Mac, y los vayamos viendo así, mire, uy, gloria a Dios, vamos a decir. Estoy hablando de algo real. Jesucristo nos manda a hacer tesoros, ¿dónde? ¿O en la tierra? ¿En dónde? Entonces, ¿tu corazón dónde tiene que estar? ¿Y entonces? ¿De qué te sirve ser millonario, tener los mejores carros, las mejores casas, si te vas a quedar, papito? ¿Ah? Tienes que ser agradecido solo porque el Señor Jesucristo te dio vida en abundancia, te dio salvación, solo por eso. Y si no viniera nada más, solo por eso tienes que ser agradecido. Solo por eso. Alejandro me cuenta, y no lo negará, de un hermano de una iglesia que perdió a su hijo se murió, y él en lugar de amargarse todos los días anda feliz. ¿Por qué? Porque hay gratitud en su corazón para con Dios. En todo tiempo tenemos que ser agradecidos. Lo triste es de que hoy la iglesia, en lugar de comportarse como ese samaritano, nos comportamos más como los 9 judíos que nunca regresaron. Tal vez no regresaron porque ellos sentían que eran merecedores de la sanidad, porque eran la raza escogida, el pueblo escogido por Dios. Yo no sé, pero lo que sí puedo ver es de que estos 9 solo buscaron el milagro, pero no buscaban la relación. El milagro cualquiera lo puede tener, la relación no todos. ¿Se has dado cuenta que hay gente que ni busca de Dios y de repente Dios hace un milagro en sus vidas, los sana? Tienen el milagro, pero no tienen la relación. Por eso es de que hoy ves un montón de gente que va a las iglesias y se sale de las iglesias, porque solo reciben el milagro, pero no buscan la relación. ¿Cuánta gente más ha pasado por matrimonios, se restaura sus matrimonios, una vez andan ahí bonitos y puros tortolitos, otra vez en grandes amores, y se largan de la iglesia y ya ni ponen un pie y ni gracias dicen? Infelices. ¿Ah? Solo reciben el milagro y se largan porque no les interesa la relación. Y las iglesias hoy están que revientan de gente que está buscando la bendición, pero no quieren al que bendice. Gente que hoy busca el milagro, pero no quieren intimidad con aquel que hace los milagros. Gente que quiere sanidad física, sanidad emocional, sanidad financiera, pero no quieren conocer y amar al que da la sanidad. Tener un corazón agradecido es indicador de la verdadera condición que hay en nuestro corazón. ¿Qué actitud hay en tu corazón? ¿Agradeces a Dios solo cuando te da trabajo nuevo, te aumentan, te salen negocios? Cuando tu suegra te dice que se va a vivir a otro extremo del mundo. ¿Ah? ¿Agradeces a Dios? Jóvenes, no están mal. Ven, aquí hay unos. Solo cuando te sale el conecte con la mujer o el hombre que tanto querías. Te voy a decir algo, la gratitud es uno de los aspectos distintivos más importantes en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque evidencia que Jesús está en nosotros. Evidencia que somos más como Jesús. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús era un hombre agradecido, siempre agradecía al Padre. Entonces, si quieres parecerte más a Jesús, empieza por ser agradecido. Una vida agradecida, te voy a decir algo, no solo requiere de labios que expresen agradecimiento, sino que de vidas que evidencien estar agradecidos. Ponte de pie, iglesia.